Señores, entonces con el tema directamente del empleo. Entonces, hemos dicho que la economía tiene 4 factores de producción, que siempre he especificado en mis cursos. Un factor de producción es la tierra, otro factor de producción es el capital, otro factor de producción son los recursos naturales, y otro factor de producción es el empleo, el trabajo, la mano de obra. Entonces, en todos los factores de producción existe un empleo, un uso eficiente del recurso. Y los economistas buscamos darle a cada recurso un buen uso, de tal manera que podamos maximizar su utilidad y minimizar sus costos o sus desperdicios. De acuerdo a ello, señores, vamos a trabajar el caso de la mano de obra. Vamos a trabajar el empleo, pero por el lado de la mano de obra. Y por el lado de la mano de obra, entonces, necesitamos decir que el empleo es una categoría económica que facilita a las personas su independencia. Les brinda a las personas la posibilidad de poder conseguir los bienes necesarios que necesitan sin tener que depender de un tercero para suplirlos. Es decir, en una economía de mercado, lo fundamental dentro de una economía de mercado es yo poder obtener el dinero que necesito para poder vivir dignamente. Entonces el empleo se convierte como en el garante de mi dignidad. Cuando una persona pierde el empleo, va perdiendo su dignidad. Entonces en Colombia, por ejemplo, se encuentra que en el capítulo 1 de la Constitución Política Nacional, titulado sobre los derechos fundamentales, defiende el empleo, porque es que el empleo me garantiza a mí la dignidad de persona. Cuando una persona, cuando un ser humano no tiene empleo, puede perder su calidad de persona, aunque alguien diga que no. Pero díganme ustedes, ¿qué calidad de persona tiene el indigente, el que duerme en la calle? Cuando usted muchas veces ni siquiera lo mira, o se asusta o le da miedo que se le arrime. Nadie quiere pararse en el centro a hablar con un indigente. Es decir, uno busca, como quien dice, los corre, ¿cierto? Uno los evita. Entonces, una persona cuando no tiene empleo puede perder fácilmente su calidad de persona. Entonces, por eso digo en mi texto, no hay nada más triste, desesperante, desmotivador y que pueda causar más nerviosismo que ver a alguien muy cercano, un amigo, un familiar o un colega, o alguien como uno, con las mismas capacidades que uno tiene y habilidades, sin empleo. Ver cómo se deteriora poco a poco su autoestima, cómo se derrumba su dignidad, ver cómo se deteriora cómo se deteriora poco a poco su autoestima, cómo se derrumba su dignidad, cómo se diluye su riqueza material, lo sensible que se vuelve ante los hechos y ante los hechos y la rabia que en él despiertan las faltas de oportunidad. Es triste tener que entregar al azar todo lo construido, todo lo que más se quiere, por falta de recursos. Cuando usted no tiene trabajo, pierde hogar, pierde esposa, pierde hijos. Es decir, el empleo es lo que me mantiene a mí, la autoestima. Es lo que me permite a mí, palabra frente al otro, palabra frente al otro. Piense usted cuando usted comenzó a trabajar en su casa, su papá ya lo trataba de una manera distinta, su papá y su mamá ya lo veían como alguien que aportaba para la casa, hasta le dieron la llave, ¿cierto? Para que pudiera tranquilamente entrar a la hora que quisiera. Pero cuando uno no tiene platica, uno queda supeditado, muy supeditado. Entonces, parte de la independencia del ser humano, parte de inclusive lo que hoy conocemos como la libertad femenina, está validada a partir de que la mujer trabaje. No es lo mismo cuando la esposa trabaja que cuando la esposa no trabaja. Cuando la esposa trabaja tiene libertad, puede tomar decisiones, pero cuando no trabaja prácticamente está supeditada
a lo que el esposo mande. Entonces pierde su libertad. La libertad está validada en el hecho económico de poder aportar ingresos para el hogar. Es decir, el empleo dignifica al ser humano y le ayuda a preservarse como en su calidad de ser humano, en su calidad de persona. Ahí está la clave. Clasificación del desempleo. Cuando la persona pierde el empleo, entonces decimos que tiene desempleo. ¿Cómo se puede mirar el desempleo? El desempleo se puede clasificar de tres maneras. Hay un desempleo que llamamos friccional. El desempleo friccional es un desempleo de corto plazo. Ese desempleo se presenta en la economía porque la persona no tiene información de dónde se está necesitando. Es decir, el desempleo friccional se presenta en la economía por falta de mejores canales de información. En la medida en que existen mejores canales de información dentro de la economía, el desempleo, la persona rápidamente recupera el empleo. Entonces, entre la pérdida de un empleo y volver a recuperar otro empleo, la persona vuelve y lo recupera fácilmente. Es un desempleo que llamamos desempleo friccional, desempleo de corto plazo, es un desempleo de ojalá menos de un mes, es un desempleo de menos de 4 semanas. Eso decimos que es un desempleo friccional, que la persona vuelve y se engancha rápidamente o no pudo engancharse más rápido porque no se había dado cuenta, no le ha llegado la información. Hay otra forma de clasificar el desempleo y es lo que llamamos el desempleo cíclico. El desempleo cíclico se presenta en la economía, cuando obedece a los ciclos económicos. Nosotros tenemos, por ejemplo, en otras partes se llama desempleo estacionario, que depende de las estaciones. Pero en Colombia no, porque en Colombia no tenemos estaciones. En Colombia prácticamente tenemos, es un clima tropical. En Colombia nosotros tenemos lo siguiente. Que hay meses del año donde se venden unos productos más que otros. Hay meses del año donde se demandan más productos que en otros meses. Entonces está dependiendo del ciclo económico. El ciclo económico son los ciclos que decimos donde la economía va en crecimiento y después comienza a decrecer. Y la economía puede crecer por varias razones. Por ejemplo, ante la caída del edificio SPA, ¿cierto? Space, no SPA sino Space, ante la caída del edificio Space, eso afectó el sector de la construcción. La demanda de apartamentos puede afectarlo, inclusive ha afectado. ¿Por qué? Porque la gente ya le está dando más miedo comprar apartamentos, porque creen que todas las constructoras o que todos los apartamentos no están construidos debidamente. Entonces, de allí que el gobierno tuvo que nombrar una comisión para hacer una revisión de los distintos edificios y verificar cómo están, para exigirle a estas constructoras responder por la calidad de las edificaciones que ha entregado. Es decir, es tratar de regular el sistema de construcción para evitar de que se presenten hechos tan lamentables como los del edificio Space. Entonces, el desempleo cíclico puede obedecer a hechos como estos, que puede generar ciclos dentro del sector de la construcción, ciclos que llevan a que la gente tenga más miedo a unos productos que se han presentado determinados eventos. O, por ejemplo, también la inversión extranjera directa ha caído mucho en Colombia y ha caído por los procesos de negociación y la falta de certidumbre, al punto de que los nuevos políticos que están bregando a lanzar para la presidencia ya están criticando las posiciones blandas de Santos, porque casi que le está volviendo a entregar el país a las FARC. Entonces miren que a raíz de ello esto genera bulla y dice: Colombia es un país que está volviendo inseguro y yo puedo ser rápidamente secuestrado.
los hechos de violencia que se han registrado en el paro agrario de hace más o menos un mes, mes y medio. ¿Cierto? El paro agrario, el paro de transportadores, el paro de mineros. Todo eso ha generado bulla con respecto a la seguridad interna, y últimamente las universidades públicas también están pues como dadas también al paro y a manifestaciones violentas, lo que también deja ver como una pérdida muy grande de capital humano. Es decir, Colombia es un país que tiene ciclos económicos de crecimiento y ciclos de crecimiento como cualquier otro país. Entonces, el desempleo cíclico obedece a esas condiciones de ser cíclico. En este último trimestre ya del año se espera de que la economía crezca mucho más, mejore su nivel de crecimiento, porque es un trimestre donde la gente tiene más ingresos, recibe primas, recibe aguinaldos de Navidad, en fin, la gente tiene vacaciones, entonces se mueve mucho más el turismo. Entonces, por ejemplo, lugares turísticos que son, por ejemplo, costeros, San Andrés Islas, Cartagena, Barranquilla, van a ver aumentar el flujo de turistas, ¿cierto? Y a su vez las grandes ciudades van a ver que se van a desocupar un poquito más porque la gente va a viajar hacia estos lugares. Entonces ahí hay una muestra pues también como de esa parte cíclica. Viene otro tipo de desempleo, que es el desempleo estructural. El desempleo estructural ya es de largo plazo, mientras que el desempleo friccional era de muy corto plazo, menos de un mes. El desempleo cíclico podía obedecer a un ciclo económico que puede ser unos 2 meses, máximo pues como 3 meses. Ya un desempleo de largo plazo ya es un desempleo que inclusive puede durar más de un año, porque son desempleos de más de 3 meses, donde la economía está cayendo. Por ejemplo, en Colombia, cuando usted llega a 35 años de edad y se queda sin empleo, casi que se puede volver un muerto laboral. ¿Por qué? Porque volverse a enganchar es muy difícil. Engancharse es más difícil. En Colombia, sí, en promedio entre los 35 y 40 años uno no puede quedarse sin empleo, porque eso marca prácticamente que para volverse a enganchar usted puede demorarse mucho más tiempo. Eso implica que hay un desempleo estructural. El desempleo estructural entonces es de largo plazo y se presenta cuando la economía como un todo, la economía, es incapaz de absorber la nueva mano de obra existente y amenaza con reducir la actualmente empleada. Usted, por ejemplo, puede mirar lo que son las ventas callejeras. Usted puede ver, por ejemplo, lo que es el centro de Medellín. Cuando usted camina al centro de Medellín se percata que hay mucho carretillero. Gente vendiendo aguacates, gente vendiendo tomate de árbol, tomate de aliño, mandarinas. Lo paradójico es que son gente muy joven. Esa es una mano de obra que debería estar empleada en las empresas. Entonces, los jóvenes no están consiguiendo empleo. ¿Y eso qué provoca? Provoca más pobreza, provoca más delincuencia, fortalecimiento del microtráfico, en fin, provoca actividades que podamos llamar más ilícitas, podemos llamar como actividades más ilícitas. Entonces, por lo tanto, esto hace parte de una desarticulación de la economía colombiana. En Colombia estamos diciendo que cada vez se cierran más empresas. Y cada vez hay más entradas del sector de servicios, pero las ventas callejeras están aumentando, que da miedo, y la gran mayoría de ellos son personas jóvenes que venden productos en las aceras, al punto de que ya no se puede ni siquiera transitar en las aceras porque están metiendo carretillas y de todo, ¿cierto? Inclusive genera una alta contaminación auditiva porque usan hasta parlantes, es decir, creen que la bulla vende. El desempleo estructural se presenta cuando la economía no tiene cómo ampliar la curva de sus fronteras de producción, o sea,
cuando no posee los recursos técnicos y tecnológicos para ser más productiva y competitiva, o cuando el conocimiento existente del capital humano es insuficiente para producir más y generar nuevos empleos. Un problema grave que tiene. Entre más paros tengan las universidades, entre más tiempo se demore un estudiante. Por ejemplo, un estudiante en la universidad pública, demorarse 8 o 9 años para graduarse, hombre, eso es injusto. Mientras que en universidades privadas, un estudiante se puede demorar aproximadamente 4 años. En una universidad pública demorarse unos 8 años, doble del tiempo. Ya cuando usted sale, ya está muy anciano, está muy desactualizado en los niveles de conocimiento. ¿Eso qué implica? Una gran pérdida de capital humano, de capital de trabajo. Entonces, lo que se necesita en todo momento es generar nuevos empleos a partir de una ampliación de las fronteras de producción. Y la frontera de producción se amplía si existen nuevos conocimientos, nueva tecnología para modernizar tecnológicamente el sistema de producción. Colombia ha venido perdiendo mucha capacidad competitiva, porque Colombia no está dando valor agregado a sus productos. Colombia sigue, como dijimos en la clase anterior, exportando productos agrícolas, pero no tecnificando productos. Mientras que Colombia no tecnifique productos, Colombia no es capaz de generar nuevos empleos. Muchos de nuestros municipios, por ejemplo, pensemos en un municipio bien sencillo, pensemos en Girardota. Girardota produce naranja. Y la naranja de Girardota, es decir, uno de los productos principales de Girardota es la naranja. Mas, sin embargo, el campesino de Girardota no produce naranja porque no es rentable. Y como no es rentable, entonces más bien alquila la finca para descanso. Ahora, aquí hay un problema. Si todos los campesinos de las veredas en Girardota, productoras de naranja, se unieran y reemplazaran la producción de naranja por la naranja de importación, por ejemplo, por la Ombligona, o por ejemplo, por la Tangelo, eso implicaría tener un producto de corte internacional. Y si todos los campesinos se unen, entonces es posible cumplir las demandas internacionales de exportación de naranja. A su vez, si saben administrar esa producción de naranja, se puede montar empresas con base a la materia prima de la naranja. Entonces, no es lógico, digo yo, que nosotros en Colombia compremos Country norteamericano, pudiendo comprar jugo de naranja de Girardota. Hombre, qué tan bueno sería. ¿Cuánto costaría una garrafa cuánto cuesta una garrafa de Country? Esta semana la compré a 10.000 pesitos en el mercado. Me dolía el bolsillo, me dolía. Pero si esa naranja fuera hecha en Girardota, al no tener que pagar impuestos de importación, al no tener que pagar fletes de de importación, seguramente ese litro de naranja se compraría a 4.000 pesitos. O a 5.000 pesos. Entonces, en vez de comprar uno de Country, compraría 2 de Girardota. Ahora bien, esa empresa que produce jugos genera más empleo y le da más oportunidad de empleo a los jóvenes campesinos, a los jóvenes de Girardota. Entonces, Girardota se volvería un lugar más atractivo. Pero si seguimos haciendo exportación de naranja, entonces descubrimos que la naranja también sirve para producir maquillaje, ¿cierto? Lo que también sirve para producir pastillas para evitar la gripa por su alto contenido de vitamina C. Entonces, mire, podemos montar ya una fábrica o una empresa productora de medicamentos. Y también a su vez de mascarillas, ¿cierto? Para que las mujeres se vean más bonitas, quiten los barros y las espinillas. Es decir, mire que se mejora todo un sector de la producción. Se generaría más empleo. Entonces Girardota no pasaría a ser dejaría de ser un municipio hotel y pasaría a ser un municipio con alto valor agregado en la producción, donde todos los girardoteños viven de manera agradable, tienen buena calidad de vida y sucesivamente. Ahí es donde está la importancia, de este sistema.
Entonces, cuando no existe la tecnología, no existe el suficiente conocimiento, no existe la suficiente investigación, donde la universidad sigue de espaldas a la realidad de la empresa nacional, cada vez el país se va a atrasar más y cada vez el país va a haber más injusticias, menos distribución, cada vez la educación se da de peor calidad y cada vez nos sumamos más a ello con paros y de todo, y cada vez somos peores profesionales y la economía cada vez es peor y cada vez hay menos plata para gastar y cada vez hay más pobreza y cada vez la gente vive más desencantada de este país, pero todos somos culpables porque nos metimos en ese círculo vicioso. Causas del desempleo. Pueden haber causas coyunturales, ¿cierto? Momentáneas, y causas estructurales. Entre las causas coyunturales tenemos el crecimiento de los precios, el índice del precio al productor, por ejemplo, crecimiento del costo de gasolina, por ejemplo, crecimiento de los peajes, por ejemplo, crecimiento de los costos de las materias primas. Entonces el producto finalmente termina mucho más costoso. Puede crecer por un fenómeno natural. Amenaza, por ejemplo, del volcán Galeras. Entonces, las empresas que producen papa o las empresas que trabajan con base a la papa, como papas Margarita, van a ver que ese producto sale más caro. Revaluación de la moneda nacional. La moneda nacional se revalúa. Al revaluarse la moneda nacional, eso puede generar mayor inflación interna. Esa inflación interna puede provocar aumentos en los precios de los productos finales. Listo. Recesión económica. Una recesión económica está dado cuenta porque en un trimestre cayó la economía, cayó el PIB, y al segundo trimestre vuelve y cae. Y esa recesión económica puede presentarse porque Colombia ha caído en ventas o porque ha sido desertificada, porque produce un bien que no mejora la salud. En fin, eso puede generar recesiones económicas. Aplicando las políticas económicas cerradas. Por ejemplo, cuando el gobierno tiró el 4 por mil, el 4 por mil hizo que la gente tratara de no llevar su plata a los bancos, porque en cada transacción están quitando el 4 por mil, mientras que el banco da un rendimiento de apenas 1,75 o 2% anual, y ya le están quitando el 4 por mil. Por cada transacción sale mucho más costoso, y a eso sume el manejo de la tarjeta de débito, los retiros por cajero. Todo ello va sumando y va deteriorando los ingresos que usted tiene en ahorro. Entonces hay políticas que pueden ser erradas, que desestimulan los ahorros, y si caen los ahorros pueden aumentar las tasas de interés, y esos aumentos en las tasas de interés pueden presionar a caídas en la inversión. Bueno, entonces pueden haber errores como ellos. La inflexibilidad laboral, es decir, la imposibilidad de lograr bajas en los costos del salario, que carecen la mano de obra e imposibilita su contratación. Pero también la gente desconfía muchas veces del patrono. Uno puede sacrificar parte del salario, pero mientras que la empresa vuelve y recupera. Pero una vez que la empresa recupere, uno esperaría de que el patrono vuelva y le reponga los salarios, pero muchas veces ellos no lo recuperan, ya se olvidan de mejorar los salarios, y antes sale perdiendo el trabajador. Eso genera desencantos. Entonces, hay una inflexibilidad laboral para evitar de que los salarios bajen. El excesivo gasto público. Cuando el gobierno gasta mucho puede generar inflación, y más si ahora cuando estamos en época, vamos a comenzar época de campañas electorales para presidencia. Entonces ahí van a haber gastos enormes, que son todo lo que es el proceso de votación, desde imprimir planillas, desde contratar personas que estén haciendo veedurías sobre el sistema de votación, en fin. Todo ello, financiar las campañas, todo ello mantenerse de los sedes de partidos políticos, todo ello hace parte de lo que llamamos gasto público.
Entonces, mucho gasto público puede aumentar la inflación y hacer de que la economía pierda capacidad competitiva de sus productos en el mercado internacional. Los índices de confianza. El índice de confianza en Colombia, por ejemplo, se ha venido perdiendo con las últimas negociaciones con las FARC, y porque la paz como que aparentemente como que no se va a poder negociar este año, sino que hay que esperar hasta junio, y vemos de que antes por el contrario siguen avanzando hechos y violencia contra la sociedad civil, están volviendo a dispararse en los secuestros, y ello entonces ¿qué hace? Desestimula totalmente el índice de confianza en el país, se pierde, y eso hace que pierda valor la economía colombiana. Estructurales. ¿Qué casos estructurales tenemos? O porque hay desempleo estructurales. Una principal causa de empleo estructural es la alta tasa de natalidad. En Colombia mucha niña menor de edad, de 11, 9 años, 10 años, 12 años, ya son madres. Estas niñas que ya son madres, es decir, que no tienen un control, que no tienen una educación sexual, o que no saben o que no reconocen por su niñez la importancia o los derechos o los deberes o las obligaciones que implica ser madre o ser padre. Eso está aumentando la tasa poblacional. Cada vez en los barrios más pobres es donde la gente más hijos tiene, donde la gente menos se cuida. Hay veces que en los barrios más pobres las personas tienen 2, 3 hogares, 2, 3 mujeres, tienen muchos hijos, en cada mujer hijos. ¿Eso que está implicando? Un crecimiento de la tasa de natalidad. Y el problema número 1 es que muchas veces no tenemos cómo generar el nivel de empleo para este tipo de personas. Entonces, eso aumenta la delincuencia, eso aumenta las ventas callejeras y aumenta toda la economía legal, ilegal e informal. Entonces hay que buscar la manera de que la gente tenga el número de hijos que económicamente pueda sostener y que aprendan a tener un sexo responsable, que aprendan a ser responsables como padres con el futuro de sus hijos, teniendo los hijos que efectivamente pueden sostener. Entonces, por eso es un desempleo estructural, porque las inversiones no son de corto plazo. Para poder que la economía crezca se necesita el largo plazo, eso no es de corto plazo, se necesitan 10, 15 años, 20 años para que la economía cambie senda de crecimiento y lograr como una alta responsabilidad en las personas, en los habitantes. Dese cuenta usted, señor estudiante, que los barrios donde viven la gente más rica, los núcleos familiares son más pequeños. Por el contrario, en los barrios más pobres es donde los núcleos familiares son más grandes, mientras que en los estratos 4, 5 y 6, el promedio de la familia son 3 miembros, ¿cierto? Son 3. En los estratos 1, 2 y 3, el promedio es de 5 y 6, entre 5 y 6 miembros. Es decir, ahí hay problemas de sobrepoblación. Entonces necesitamos que haya una mayor conciencia para que la gente no tengan tantos hijos, sino que tenga el número de hijos que económicamente puede sostener, ¿cierto? Si usted no puede sino tener un solo hijo, pues sostiene un solo hijo. Si usted no puede sostener ningún hijo, disfrute del sexo, disfrute de su pareja. No tiene necesidad de traer hijos, eso no es obligatorio. Eso no es obligatorio. Disfrutar el sexo no significa tener que ser papá, tener que ser mamá. No, viva, sea feliz, disfrute y aproveche su libertad. La persona que es muy pobre y tiene demasiados hijos, lo primero que pierde es la tranquilidad, pierde la libertad, se vuelve esclavo, se vuelve un burro de carga. No, hombre, trate de vivir bien. Entonces, esto es un problema de educación de población que es de largo plazo. Demanda de mano de obra calificada. La demanda de mano de obra calificada es cosa seria, señores. Dese cuenta cuánto lleva usted estudiando. Simplemente piense, usted tiene, en este momento contando kinder, usted ya tiene 6 años de primaria. Contando bachillerato, otros 6 años, van 12 años. Y contando la universidad,
bajita la mano, se te van 6 años más. Son 18 años estudiando. Y cuando usted termina la universidad, usted con un solo título de profesional, casi que no consigue empleo. Usted necesita una especialización o algo así. Entonces, mire, ahí van otros 2 años más, ahí van 20 años. Es decir, largo plazo. Mano de obra calificada es de largo plazo. Y hoy por hoy, toda la mano de obra está siendo calificada, así sea como técnica, bien sea en el SENA. Mire que para instalar gas necesitan un técnico de instalación de gas. Para ser eléctrico, la persona tiene que tener carnet de técnico que lo acredite para ser eléctrico. Entonces, todo ello está haciendo que la mano de obra cada vez esté más tecnificada. Entonces, está quedando por fuera de uso los teguas, ¿cierto? Los que aprendieron, no, es que aprendí con mi papá, ¿y usted qué aprendió? A ser albañil. No, la gente ya no contrata albañiles que no tengan certificado del SENA de albañiles, ¿cierto? No, pues yo aprendí mucho con mi papá era muy bueno, muy querido, muy bueno, pero no ya la regulación del Estado no permite que se contraten personas que no están plenamente avaladas por un centro de formación como el SENA. Entonces, eso es de largo plazo. Amenaza de una crisis energética mortal. Una amenaza de crisis energética, eso es un problema de largo plazo. Hoy por hoy, por ejemplo, solamente mire, ¿por qué se está dando las últimas guerras? O lo que podamos llamar, bueno, la invasión, esto no es guerra, es una invasión de Estados Unidos y los países de Inglaterra y de Francia, que son grandes productoras de petróleo en el mundo, contra el mundo árabe. Dios mío, por Dios, la primavera árabe la comenzó prácticamente como movimiento político, pudo haber nacido desde la sociedad civil, pero es que ahí hubieron intervenciones militares, ventas de armamentos, armaron los contras. Estados Unidos hizo eso, por ejemplo, por allá en Afganistán, la muerte de Saddam Hussein, de Omar Gaddafi, eso no ha sido gratuito, todos son tierras petroleras. La intervención del Líbano, la intervención de Egipto, son tierras que son netamente productoras de petróleo. Es decir, ¿dónde está en este momento la estrategia de estos países? En controlar una de las grandes fuentes de energía. Y ante un mundo que se empieza a agotar en petróleo, es bien diciente. Si usted observa en los últimos 5 años, la inversión extranjera directa en Colombia ha crecido, es en el sector de productores de energía, por decir algo, en petróleo, ¿cierto? Está también en fósiles, en lo que es el carbón, en lo que es en empresas hidroeléctricas, es decir, muy peligroso. Los países más desarrollados están buscando afianzarse en eso. Alemania es de los países que podamos decir que hay que respetar. Alemania es un país que tiene inversiones en el resto del mundo en producción de fósiles, de energía de fósiles, pero más sin embargo es uno de los países líderes en la producción de energía alternativa. Ellos manejan lo que es la energía eólica con Netherlands o Holanda. Tienen los chinos con las plantas con las plantas solares, ¿cierto? Se están buscando alternativas de energía. Y eso son alternativas que cada vez mejora más, cada vez hay que investigar más, eso es de largo plazo. Lo que es los biocombustibles en Colombia y América Latina han sido altamente criticados, se consideran que no son rentables, porque se necesitan unas grandes extensiones de tierra, más sin embargo pueden llegar a ser rentables el día de mañana, siempre y cuando mejoren los procesos de investigación. Pero nosotros sabemos de que en Colombia es un país muy paradójico, tiene petróleo hasta el año 2020 y sigue ofreciendo ingeniería de petróleos, en vez de no ofrecer ingeniería de petróleos, sino ofrecer bioingenieros. En Colombia se necesitan más bioingenieros, se necesitan ingenieros agroindustriales, ¿cierto? ¿Para qué? Para que mejoren sistemas de producción. En Colombia las riquezas de petróleo la abastece con los ingenieros que tiene actualmente. No necesita tanta producción de ingenieros de petróleos, necesita más ingenieros por el otro lado, por el lado de bioingeniería y sucesivamente.
Bueno, el concepto de pleno empleo es un concepto que es muy relativo, porque el pleno empleo tiene que dar cuenta es de la capacidad que tiene la economía para captar o para captar toda la mano de obra, pero no toda la mano de obra, perdón, para que el parque industrial que tenemos, es decir, de acuerdo a la capacidad productiva que tiene Colombia, de acuerdo en tierras agrícolas, de acuerdo en número de empresas, que todas ellas estén demandando o produciendo a plena capacidad. Entonces eso implicaría que el pleno empleo puede estar en Colombia alrededor del 6%. Es decir, el 6% sería desempleo. ¿Cierto? Con el 6% de desempleo, Colombia puede estar ya en el pleno empleo. Si ello es así, entonces es un concepto bien importante, porque el pleno empleo no significa que todo el mundo esté empleado. De hecho, Carlos Marx dijo, no puede haber pleno empleo en ese sentido, porque si hay pleno empleo en ese sentido, hay un problema al berraco, que el trabajador, al sentir que no es reemplazable, puede hacer lo que le da la gana y aumenta los costos de producción. En cambio, cuando un trabajador sabe que puede perder el empleo, trata de portarse bien, llegar a tiempo, hacer bien el trabajo, respetar al jefe, ¿cierto? No abusar con los aumentos salariales. Entonces, en esa condición, el pleno empleo tiene que entenderse es como la capacidad que tiene la economía de absorber o de producir apenas capacidades absorbiendo la mano de obra. La clasificación del desempleo en Colombia es bien importante, que es la última parte de este módulo. Ahí aparece en ese gráfico de la página 212, a usted le va a aparecer le va a aparecer lo siguiente. Le aparece un gráfico, en ese gráfico que en este momento muestro en pantalla, le aparece en primera línea lo que es la población total. La población total es los 48 millones de colombianos. Por esos 48 millones de colombianos hay que sacar la población que está en edad de trabajar. Y la población que está en edad de trabajar, y hay que sacar la población que es o menor de 12 años, porque en Colombia no puede trabajar una persona que sea menor de 12 años, se considera que es una violación a los derechos del niño, ni tampoco debe trabajar la persona que es mayor de 65 años, porque ya cuando usted ya llega a 65 años ya es un muerto laboral, ya usted aportó lo que debería aportar a la economía, por lo tanto a usted se le jubila. Es decir, lo que le queda del resto de vida, que son más o menos en promedio 5 años, porque en Colombia una persona vive en promedio 70 años. Es decir, de los 65 a los 70 son 5 años, 60 meses que usted puede recibir, 60 pagos de jubilación. 60 pagos de jubilación. Claro que si usted de buenas y vive 90 años, muy bacano, ¿cierto? Porque imagínense, serían 25 años viviendo, pero es bueno siempre y cuando, como, no sé si ustedes han llegado alguna vez a leer una parte de la Biblia que dice que renuévame la juventud como la del águila, ¿cierto? Como la juventud del águila, es decir, en la Biblia hay una cosa que me llama como la atención, y es que siempre tiene salud, no plata, sino salud, porque ¿para qué plata y uno viene enfermo? Es decir, ¿para qué jubilación si uno permanece más tiempo en un hospital? No, valiente gracia. Lo bueno de uno poderse jubilar es poder mandar todos los pueblos de Antioquia, tragarse ese panorama, esas montañas, esa belleza de fincas, esa belleza de mujeres antioqueñas, para llevarse algo para la tumba para recordar. Es decir, si mientras que resucita uno, hombre, se pueda uno recordar de todo lo que vio antes de morir. Eso sería lo ideal, ¿cierto? Pero imagínese usted jubilarse a 65 años y permanecer en el hospital el año, 303 de los 365 días, 300 en el hospital y 65 en la casa, valiente gracia. Entonces lo bueno de la jubilación es tener salud. Por eso, señor profesional, señor administrador, señor contador, señor financiero, diga a qué edad quiere usted jubilarse. Usted hoy que es estudiante,
Y si usted puede hacer toda una ingeniería económica y decir, yo me voy a jubilar a la edad de 50 años, entonces cuando usted llega a 50 años, ya se retira bien bueno, a vivir de su jubilación, a disfrutarlo, se compra un carrito, sale a andar con su esposa y vive todos los pueblos de Antioquia, se mantiene de feria en feria, muy sabroso. Eso sí es bueno, eso sí es vivir. Entonces, ahí está. Entonces, tenemos que quitar esta población que es menor de 12 años y mayor de 65 años. ¿Qué me queda? La población en edad de trabajar. Es decir, la que está entre los 12 y menos de los 65. Y de esa población hay que sacar la población económicamente activa y la población económicamente inactiva. Es decir, personas que pueden trabajar, tienen edad para trabajar, pero la población económicamente inactiva es aquella población que es como usted, que no trabaja, sino que solo estudia. Usted tiene todas las habilidades para trabajar, tiene la edad para trabajar, pero usted ¿por qué no está trabajando? Porque está capacitándose, está estudiando. Entonces usted es población económicamente inactiva. Y la población económicamente activa son los que están ocupados. La población económicamente activa se divide en los que están ocupados y los que están desocupados. Los que están ocupados y los que están desocupados. ¿Quiénes son los que están ocupados? Los que están completamente empleados. ¿Y quiénes son los que están completamente empleados? Los que dicen estar satisfechos con lo que hacen. Así trabajan en tiempo parcial. Uno conoce gente que solamente trabaja a medio tiempo. Y dice uno, pero usted queda tiempo para trabajar. No, mano, pero me dedico a la familia. O sea, yo con medio tiempo tengo. Y con lo que me gano en ese medio tiempo estoy bien. ¿Qué llevo yo? Contabilidades de empresas. ¿Qué llevo yo? Trabajo con un bufete de abogados. ¿Qué llevo yo? Asesor de empresas en calidad. Entonces, trabajo tiempo parcial, es decir, tengo tiempo de sobra, pero trabajo poquito tiempo, pero gano lo suficiente para sostener mi familia. Y hay otros que trabajan tiempo completo y dicen estar completamente empleados, es decir, gente que con lo que trabajan están satisfechos. Y de los ocupados que están completamente empleados también se dividen en los que están subempleados. Es decir, los ocupados se dividen en completamente empleados y subempleados. ¿Quiénes son los subempleados? Aquellas personas que están haciendo un trabajo que no les gusta, pero que tienen que hacerlo porque hay una dictadura del mercado laboral. Es decir, si no hago este trabajo, ¿con qué me gano la vida? Pongo en peligro la estabilidad de mi familia. Entonces, estos subempleados son su empleo invisible, visible, invisible y visible. ¿Quiénes son los empleados invisibles? Por ejemplo, un ingeniero que trabaje de taxista. Para él, ser taxista lo porque hay. Está descontento porque él es ingeniero. ¿Y él en qué quiere estar trabajando como ingeniero? ¿Pero por qué está trabajando como ingeniero? Porque no ha podido conseguir empleo. Y la familia tiene necesidades. ¿Qué tiene que hacer? Manejar taxi, lo primero que le salga. Entonces, su empleo invisible es la persona que está trabajando tiempo completo, pero está haciendo algo que no le gusta. Y su empleo visible es la persona que tiene tiempo parcial, ¿cierto? Que ha necesitado más trabajo para poder seguir. Y viene el otro, que son los desocupados de la población económicamente activa. ¿Quiénes son los desocupados? Los que están cesantes y los que son aspirantes. ¿Quiénes son los cesantes? Los cesantes son las personas que ya tienen experiencia laboral, pero que están sin empleo. ¿Y quiénes son los aspirantes? Los que apenas van a salir de profesionales, que no tienen experiencia laboral y están buscando su primer empleo. Esos son los aspirantes. Por lo tanto, la población económicamente activa está conformada por los ocupados y los desocupados, pero que están buscando empleo, que están llevando su hoja de vida a las diferentes fuentes de trabajo. Si una persona deja de llevar su hoja de vida a un lugar donde reciben hojas de vida, al SENA o a las universidades o a las empresas, entonces aparece como si ya estuviera ocupada. La persona dice, no, es que ya me cancelé de empapelar Medellín. Eso es imposible, usted no puede cansarse, porque usted, cuando pasa ya 10 minutos, 20 minutos, tiene hambre, tiene sed, y usted ya necesita consumir algo. Por lo tanto, las necesidades no dan tregua. Entonces, si las necesidades no dan tregua, usted no puede cansarse de conseguir un trabajo, de buscar un empleo. Bueno, dejamos así en la parte del empleo y vamos a hacer otra actividad. Mil gracias. Ay, Ángel Emilio, mijo, espérate. Puse rate sin querer en Hangout, hermano. No, yo no sé.
Espérate porque no aparece la segunda parte, papá. Ah, todo eso lo perdí. Espérate. Ah, no, no sé, aquí está, aquí está.